Cristianos, capítulo 3 del libro de Daniel. Es una historia fascinante, es una historia que de alguna manera la hemos tergiversado, y ahorita voy a explicar, más adelante voy a explicar por qué. Hemos de alguna manera quitado el centro real de la historia y lo hemos cambiado y hemos puesto a personas en el centro de esta historia, cuando el centro de esta historia es Dios. Ya tienen ahí en sus Biblias o en sus teléfonos el libro de Daniel capítulo 3. ¿Me dicen amén? Dice la palabra: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. El pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de varones y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor con ira y con enojo dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado.
y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Por tanto, decreto que todo el pueblo, nación y lengua, que dijeren blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Es una historia hermosa, emocionante, que tiene una importancia para estos días, una trascendencia para estos días. Y hoy queremos que Dios pueda hablar en nuestros corazones y hoy pueda Dios confrontarnos y pueda hoy, tal vez, hoy cosas que no están funcionando de una manera correcta en nuestras vidas, hoy podamos someternos al Señor, podamos ir al Señor para que Él pueda ajustar aquello que no está funcionando de una manera correcta. Vamos a orar. Padre, en esta mañana hermosa que tú has creado, yo te pido, Señor, que tú puedas hablar de una manera clara, de una manera sencilla. Que tú puedas, Señor, hoy golpear otra vez a la puerta de nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo pueda usar esta predicación para llamar nuestra atención. Para poder, Señor, no hacer más lo que dictan nuestros corazones, sino hacer tu perfecta y divina voluntad. Para hacer lo que te agrada, para vivir en tus propósitos. Úsame, Señor. Permite, Padre, que no haya palabra humana que pueda entorpecer, confundir lo que hoy tú quieres decir. Limpia mis labios, mi mente y mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. El centro de esta historia no son los tres jóvenes o los tres hombres que decidieron obedecer a Dios ante el edicto del rey. El centro de esta historia es Dios. Esta historia habla de Dios, habla de cómo nosotros los seres humanos debemos rendir toda nuestra adoración ante el Señor. Es más, le voy a decir algo. Esta historia habla de tres personas que estaban gobernando en Babilonia, que creían en el Dios verdadero. Habla de la historia de tres hombres que tenían una posición de gobierno y que cuando el rey en un día se le ocurrió hacer una estatua para que todo el mundo adorara esta estatua, el rey, convertido en un gran dictador, en un gobierno dictatorial, estos jóvenes decidieron no obedecer a este gobierno ni a este dictador y darle su vida
al Señor y el Señor hacer el milagro que iba a hacer. Una de las maneras en que Dios manifiesta su gloria es a través de hijos suyos en medio de circunstancias adversas que deciden seguir confiando en el Señor. Es decir, estamos hablando de la gloria de Dios, estamos hablando de cómo un cristiano puede darle la gloria a Dios, no estamos hablando de cómo yo puedo llevarme mi propia gloria o cómo yo puedo exaltar mi propio nombre. Estamos hablando, y esta historia está hablando de cómo podemos, como hijos de Dios, obedecerle y de esta manera poder glorificar y exaltar la gloria de Dios. De esto se trata esta historia. Lamento si hoy vienes con ese deseo, con esa intención de sentirte un poco más, pudiéramos decir un poco mejor en tu vida. Hoy queremos darle la gloria a Dios, de eso se trata este culto, de eso se trata la predicación del Evangelio, de eso se trata la palabra del Señor, de eso se trata esta historia. Así que una de las maneras en la que Dios manifiesta su gloria es cuando nosotros como hijos suyos, en medio de circunstancias adversas, decidimos seguir confiando en Él. Hay una batalla encarnizada entre el enemigo y nosotros los cristianos. El enemigo nos tienta con una cantidad innumerable de tentaciones, mientras nosotros debemos decidir entre obedecer a Dios u obedecer a nuestras más bajas pasiones. Por esta razón, en muchas partes de la Biblia nos dice que Dios no quiere sacrificios, sino obediencia. Y a veces nosotros vivimos todo el tiempo esa vida que no tiene sentido ni propósito, esa vida que queremos llevarla a nuestra manera y a nuestra manera no funciona la vida cristiana. Funciona la manera de Dios, Él la ha diseñado de una manera y de esa manera debemos andar. Y la manera en la que debemos andar es en obediencia, no tanto sacrificios. ¿Vamos a entender? Esta historia nos puede motivar positivamente, pues muchas veces la voz del diablo y del mundo nos grita a nosotros diciéndonos que no vale la pena ser obedientes a Dios si hay otras opciones en la vida. Hay muchas opciones, hay muchas veredas, pero hay un solo camino. Hay muchas formas de actuar, hay muchas formas de pensar, hay muchas formas de poder proyectarnos en la vida, pero hay una sola forma de poder agradar al Señor. No hay varias formas de poder agradar al Señor, no existen. Todo tiene que ver con la obediencia a su palabra. Quiero compartir con ustedes 3 ideas importantes de este pasaje. La primera es, Dios manifiesta su gloria a través de hombres que obedecen en medio de época o en época de caos. Voy a repetir. Dios manifiesta su gloria a través de hombres, mujeres que obedecen al Señor en época de caos. En medio del pecado, en medio de las tentaciones, Dios preserva a sus hijos y demuestra que cuando hay obediencia y entrega, la más terrible tentación no podrá vencer a un hijo suyo. En esta historia estamos viendo a estos 3 jóvenes que están siendo confrontados, que les están de alguna manera recriminando. Bueno, la fe de ustedes no permite que ustedes adoren a esta estatua. La fe de ustedes no permite que estén viviendo igual a todos los demás. ¿En qué consistía la tentación de Sadrach, Mesach y Abednego? Si se postran ante la estatua de Nabucodonosor, saldréis con vida. Si se arrodillan, salen por esa puerta y no pasa nada. Algo tan fácil. Mira, no tienes que hacer, no tienes que decir nada, no tienes que hablar nada, no tienes que aprenderte nada. Solamente arrodíllate. Si tú te arrodillas, se acaban tus problemas. Si ustedes rectifican la posición que están tomando ahora, de no arrodillarse delante de la estatua, y ahora rectifican, no va a haber problema, nos vamos a olvidar de eso que estaban diciendo esta gente de ustedes. ¿Qué tienen que hacer?
No tienen que aprenderse un panfleto, no tienen que aprenderse nada. Simplemente arrodíllense. Y si se arrodillan, van a salir por la puerta vivos, van a seguir donde mismo, gobernando, van a seguir disfrutando del reino, van a seguir igual. No va a cambiar nada, les vamos a seguir amando. ¿Qué implicación tenía esta petición? Bueno, era la fe de mi Dios, la fe del Dios de Sadrach, Mesach o Abednego, o su vida, o sus vidas. De eso se trata la tentación. Mi fe o mi vida. Mi fe o mis deseos pecaminosos. Mi fe o mis sentimientos. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Inclusive, ¿qué pasa con la iglesia actual? Bueno, la sociedad ha cambiado de una manera progresiva y constante los valores. Lo que antes era malo, ahora es muy bueno. No solamente es bueno, muy bueno. Y lo que antes era bueno, ahora es algo muy malo. Y lo más triste es que casi ninguno se ha dado cuenta, porque ha sido algo progresivo, algo que es como que poco a poco nos han ido metiendo esa píldora y poco a poco la hemos estado como que abrazando y ya antes lo que era malo, ahora, bueno, no es tan malo. Vamos a, y sobre todo con la nueva tolerancia. Y la iglesia, que muchas veces prefiere tener gente sentada que gente convertida, ha cambiado el mensaje del evangelio y lo ha convertido en un mensaje egocéntrico, humanista, antropocéntrico, quitándole, no sé cómo, pero quitándole la gloria a Dios para darle la gloria al hombre. Es decir, el evangelio, de alguna manera, nosotros mismos lo hemos distorsionado. Hemos quitado la enseñanza de la palabra del centro del culto para que sean otras cosas que llamen nuestra atención, y de alguna manera los cultos se han convertido en un entretenimiento. Y entonces la iglesia, que debe ser la sal, que debe ser la luz del mundo, no lo está haciendo. Ahora, la tentación que estaban teniendo estos tres jóvenes era que la fe, su fe o sus vidas. Y de esto se trata también las tentaciones. Por ejemplo, si tenemos que decidir entre aprobar una mentira para pasar inadvertido en el trabajo y ser fiel a Dios, ¿qué respuesta daríamos? Una mentira no es tan importante para Dios. Él sabe que no puedo perder este trabajo porque debo mantener mi familia. Él sabe que soy la cabeza. Y así pasa en todo. Bueno, es que Dios sabe, Dios comprende, Dios sabe mi debilidad, Dios sabe mi problema, Dios sabe cómo yo pienso, Dios sabe que yo lo amo a Él, pero Él sabe que tengo que funcionar de esta manera ahora. No entendemos que una verdad en medio de un mundo que miente acerca de todo, casi todo, puede producir transformación. Entonces nosotros no hacemos como estos jóvenes que hicieron. Dijeron, bueno, ok, la mayoría va por este lugar, nosotros vamos contracorriente. La mayoría está queriendo salvar su vida y lo único que tienen que hacer que es arrodillarse delante de una estatua de este dictador. Nosotros no lo vamos a hacer porque nuestra fe vale más que nuestra propia vida. Mi fe en Jesús, mi fe en el Señor vale más que lo que me puede pasar ahora. Porque lo que me puede pasar ahora va a ser momentáneo. Pero mi fe en Jesús, que fue comprada por su sangre en la cruz de Calvario, es algo eterno. Y estamos cambiando muchas veces lo terrenal, lo pasajero, por lo más importante. Y decimos, Señor, tú sabes que mi fe en ti es importante, pero también quiero de alguna manera prevalecer y estar viviendo como la gente. Los tres jóvenes dijeron a Nabucodonosor. Esta gente no fueron y dijeron, bueno, vamos a orar a ver qué Dios nos dice.
Nabucodonosor, puedes darnos un momento, vamos a orar, vamos a interceder, vamos a clamar al Señor, vamos inclusive a cantar una alabanza a nuestro Dios, y cuando Dios nos diga qué vamos a hacer, qué debemos hacer, entonces nos vamos a presentar delante de ti y te vamos a decir si nos arrodillamos o no nos arrodillamos. Y ellos le dijeron a Nabucodonosor, no, de una manera muy radical, no, es necesario que te respondamos sobre este asunto. Le estaban hablando al dictador de la época, le estaban hablando y se estaban rebelando contra el gobierno, un imperio que había trascendido hacia esa propia nación. Estamos decididos. Nuestra fe tiene más valor que nuestras vidas. Oye, y eso cambia porque tú te imaginas, dice que este hombre demudó su rostro, se airó porque no podía entender que tres, la minoría, se levantaran contra él y tres estuvieran dispuestos a pagar con su vida por su fe. No lo podía entender. Como el mundo no entiende nuestra fe. Dice Jesús que el mundo nos va a aborrecer, pero nosotros queremos que el mundo nos ame. Actuamos de una manera diferente. Cuando obedecemos al Señor, brillamos para demostrar que la gloria de Dios tiene más brillo que el mundo donde vivimos. Dios vale más. Nuestra fe vale más. Nuestra fe es más brillante que todo el oro que tú puedas encontrar aquí. Brillamos para demostrar que el pecado ha sido roto en nosotros. Ya no tiene más poder gracias a nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando hay hijos, cuando nosotros nos levantamos en fe y decidimos confiar en el Señor aún cuando la época es una época difícil, donde todo el mundo está viviendo desordenadamente, pero tú y yo nos levantamos como minoría y como remanente y decimos nuestra fe vale más que mi vida. Yo no sé si usted logra alcanzar pudiéramos decir esta declaración que de alguna manera hicieron estos tres jóvenes. ¿Qué me van a pasar? ¿Un horno de fuego ardiendo? Ok, no hay problema. ¿Vamos a perder la vida? Ok. Vamos a perder tal vez la juventud, lo que podamos hacer, los sueños. Ok. Vamos a perder los proyectos que teníamos en el Señor. Ok. Vamos a perder el negocio. Ok. Vamos a perder la familia. Ok. Vamos a perder dinero, fama. Ok. Nuestra fe vale más que nuestra vida. Y si hoy en día hay hombres y mujeres que se levantan con esta manera radical de pensar, créeme, la verdad de Dios transforma no solamente un hogar, transforma una nación. Y tú como cristiano eres un agente de cambio. Así que algo que le va a dar gloria a Dios, acuérdate, el evangelio no se trata de ti. El evangelio no se trata de mí, se trata del Señor. Y se trata que tenemos que vivir para darle la gloria a Él. Y cuando yo decido obedecer y decido poner mi vida, mi fe por delante de mi vida, eso le va a dar gloria al Señor. Y eso es lo importante. Segunda idea, Dios manifiesta su gloria a través de hombres que le obedecen en época de desarrollo humano. Voy a repetir, Dios manifiesta su gloria a través de hombres y mujeres que le obedecen en medio de época o en una época de desarrollo humano. Un ejemplo, este pensamiento humano que dice, bueno, el desarrollo humano combinado con la abundancia harán que dentro de un tiempo la gente se olvide de Dios. Si la gente resuelve todo, si el gobierno o no sé quién deciden que la gente tenga todo lo necesario, la gente se va a olvidar de esa locura que es Dios y que Dios resuelve a la gente, que Dios le ayuda a la gente. ¿Por qué? Porque las personas solo buscan a Dios cuando tienen problemas. Si los problemas son resueltos, la gente no buscará más a Dios. Porque Dios para ellos es como un amuleto, un bastón que les
ayuda a caminar. Ese es el pensamiento de los gobiernos muchas veces. Si todos los problemas materiales son resueltos, bueno, ya el ser humano no va a tener necesidad de alimentarse espiritualmente, aunque estamos viviendo también en la posmodernidad. Y yo recuerdo cómo en los años 80 en Cuba se hablaba del hombre nuevo. Es decir, el comunismo tiene este tipo también de pensamiento, el hombre nuevo, y se pensaba que en el año 2000 el hombre nuevo iba a ser, bueno, un hombre perfecto, un hombre con todas las cosas, y resultó que ese hombre nuevo nunca llegó. Al contrario, estamos viviendo una época de tanta perdición que yo me imagino que la gente que pensó en eso no tenga, no, si alguien se lo recuerda, no tenga dónde, no sé dónde se van a meter. Porque usted puede tener muchas cosas materiales, pero si usted no tiene a Dios, usted no tiene nada. El imperio babilónico era símbolo de poder, gloria y majestad. Los babilónicos poseían cuanta comodidad y riqueza podía existir en ese tiempo. Estos jóvenes disfrutaban del imperio. De hecho, dirigían negocios en el imperio. En el mundo que ellos se encontraban era un mundo lleno de posibilidades, de oportunidades. De hecho, tenían lo que mucha gente quisiera tener. Pero estos jóvenes no dijeron, bueno, ¿qué vale más? Ellos no estuvieron pensando, no estuvieron mirando aquella riqueza material o aquella comodidad o aquella, pudiéramos decir, o todas las oportunidades o todas las cosas que ellos podían tener de acorde al momento en el que se encontraban. De hecho, habían tenido tanto éxito que ellos no pertenecían a Babilonia, eran judíos viviendo en Babilonia, eran extranjeros triunfando en Babilonia. Quiero decirles algo, en este tiempo el mundo no será convencido del poder de Dios por grandes hechos poderosos, sino por vidas entregadas en obediencia. ¿Sabe? La gente, tú vas a la iglesia y la gente ve milagros, si es que los hay. A ver, los hay, pero bueno, cuando es real, y eso no hace tanto efecto como cuando una persona que no es cristiana ve a un hijo de Dios obedeciendo su palabra. No funciona igual en el corazón. Tú dices, wow, es que mira, quiero decirte algo. En los tiempos de Moisés, cuando Moisés llegó con la vara y la vara se convirtió en serpiente, ¿qué hicieron los adivinos que tenía el faraón? También hicieron lo mismo. Y nada de esto pudo asombrar ni al faraón, ni aquellos hechos milagrosos que podía esta vara convertirse en serpiente y todo eso. No llamó la atención ni impresionó al faraón. Lo que impresionó al faraón fue cómo Moisés le fue fiel al Señor, a quien le había llamado, siendo tartamudo para sacar a más de 2 millones de judíos de Egipto, a una tierra prometida. ¿Qué fue lo que se impuso en aquel momento? ¿Los milagros? No. La obediencia de Moisés al Señor. En este tiempo, la gente no necesita ver tanto milagro, sino necesita ver gente obediente al Señor, caminando en fe en el Señor, caminando en un espíritu contrario, contracorriente, y eso lo vamos a hacer para la gloria de Dios. Y Dios va a usar eso para que su nombre sea conocido. Y las cosas materiales no pueden ser más importantes que la gloria de Dios, vivir la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero muchas veces no funciona de esta manera. Muchas veces estamos tan desesperados por obtener, por enriquecernos,
por llenar cierto espacio vacío, que nos olvidamos que no estamos aquí para ser felices, sino que estamos aquí en este lugar para obedecer al Señor, y esto tiene un costo alto. Por eso el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Porque el Evangelio se trata de ¿qué? De negarse a uno mismo, porque ya no soy yo queriendo vivir la vida de Jesús, sino es Jesús viviendo en mi vida, para que de esta manera el Evangelio pueda multiplicarse en otras personas. La tercera idea que quiero compartir es: Dios manifiesta su gloria a través de hombres que le obedecen, proclamando su nombre entre las naciones. Dios manifiesta su gloria a través de hombres y mujeres que le obedecen, proclamando su nombre entre las naciones. ¿Sabe? Yo antiguamente miraba esta historia, y cuando yo predicaba esta historia, ¿cuál era el centro de mi atención? A ver, los tres jóvenes, la decisión que tomaron los tres jóvenes para aquí y los tres jóvenes para allá. Hasta que me di cuenta que el centro de la historia no son los tres jóvenes, es el Señor. Y lo que se estaba decidiendo en aquella oportunidad, como también pasa hoy en día, es quién es el Dios verdadero. De eso se trata esta historia. Dice que, y el pregonero anunciaba en voz alta: mándense a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre, ya usted sabe ya, para el horno de fuego ardiendo. Pero había un propósito en Nabucodonosor, un propósito diabólico, que era que no solamente la gente de su pueblo y sus gobernantes adoraran esta estatua, sino que esta adoración a la estatua llegara a los pueblos, naciones, lenguas, a todo el mundo conocido. Él quería, de alguna manera, hacerse famoso. Quería que esta estatua se convirtiera en la adoración de todas las naciones. Pero todo cambió cuando tres jóvenes decidieron obedecer al Señor. Y la minoría, no la mayoría, la minoría, el remanente, los que decidieron ser fieles al Señor, cambiaron la historia. Cambiaron la historia de un gobierno poderoso, de un imperio militarmente poderoso, de un dictador. Wow, eso parece... Claro, eso parece a nuestros ojos imposible. Tres, cambiaron la historia de una nación, cambiaron la historia de las naciones conocidas. Tres hicieron la diferencia, simplemente porque entendieron: mi fe vale más que mi vida. Entonces por eso a veces no vemos transformación, no vemos que la gente avanza. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Ahí, orando. Tengo una cantidad de problemas. Tuve que no salimos del mismo, ese círculo vicioso. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están centradas ¿en quién? En nosotros mismos, en nuestros problemas, en las circunstancias, que si fulano, que si mengano. Es más, muchas veces decimos: si pasa esto, voy a salir mejor. ¿Qué significa eso? Significa que yo dependo de las circunstancias y de otras personas. Pero si tú y yo tenemos el entendimiento que tenemos que vivir para la gloria de Dios, y que nada de lo que pueda pasar a nuestro alrededor va a cambiar nuestro destino, va a cambiar nuestra identidad, va a cambiar nuestro valor, porque ya eso fue decidido en la cruz del Calvario, tú y yo vamos a entender que no importa perdernos, o que nuestra vida se pierda, si lo más importante es vivir para el Señor. ¿Y eso qué va a traer? Transformación.
Recuerdo la historia de uno de los William Tyndale, creo que se dice así. Este hombre empezó a traducir la Biblia al inglés. Y este hombre estuvo, por supuesto, lo metieron preso, aquello no era bien visto. Y a este hombre lo quemaron vivo en una hoguera. Yo quiero que ustedes se pongan a pensar. Simplemente por traducir la Biblia al inglés. Porque este hombre estuvo dispuesto a decir, ok, no hay problema. Mi fe vale más que mi propia vida. ¿Qué pasó? ¿Cuánta gente no conoció al Señor? Porque hubo uno que decidió marcar la diferencia. De eso se trata la vida cristiana. Mi fe en Jesús vale más que mi vida. Si entendiéramos esto, no tuviéramos tantos problemas. Los problemas los tuviera ¿quién? Nuestros enemigos. El fin era que esta estatua fuera adorada por todas las personas del reino y todos los pueblos, naciones y lenguas. Ser obedientes a Dios en medio de la prueba produjo que el nombre de Dios fuera glorificado por todos los pueblos, naciones y lenguas. La obediencia de 3 jóvenes cambió la realidad espiritual de una nación entera hasta tener una repercusión extrafrontera. Siempre lo digo, y a veces se lo cuento a pastores, inclusive, y los pastores no, como estamos metidos en tantos problemas, no vemos lo que Dios quiere hacer. La visión de la iglesia tiene que llegar ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. No porque lo digo yo, lo dice la palabra. Tenemos que hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Significa que algunos de nosotros puede ser que vaya a una etnia no alcanzada para proclamar, para hablar de Jesús y para que gente que está adorando dioses falsos pueda conocer al Dios verdadero, y pasa lo que pasó en esta historia. Entonces mi realidad no es tanto la realidad que yo mismo me he construido alrededor de mí. Mi realidad tiene que ver con lo que Dios quiere hacer a través de mi persona para glorificar su nombre. Pero si tú y yo vivimos separados de esta realidad, mira, algunos somos como, y a mí yo doy una predicación sobre esta historia, y cada rato me acuerdo y digo, lo voy a predicar, pero Dios me dice, no es el tiempo. Y es la historia de Eliseo, cuando está, miren, yo pensaba que esto era de película también, esto es de Biblia. Los asirios iban a atacar al pueblo de Israel y Eliseo venía y le decía al rey de Israel, óyeme, no vayas para allá, que te van a atacar. Y el rey de Asiria dijo, bueno, hay algo que está pasando aquí entre nosotros, hay una persona que nos está delatando. Y dijo uno, no es ninguno de nosotros, es que hay un profeta que sabe lo que tú estás diciendo. ¿Cómo es eso? Oye, tremendo que tú tengas ese discernimiento. Eso es para ahora. Y entonces fueron para allá y mandaron todo el ejército para matar a Eliseo, porque Eliseo era quien estaba diciendo lo que el rey de Asiria estaba queriendo hacer y no podía hacer. Y por la mañana el criado se levanta y, bueno, nosotros decimos una vasija para lavarse la cara, nosotros decimos una palangana, no sé qué será aquí eso. Se lavó la cara y cuando él vio bien, ¿qué vio delante de él? Todo el ejército de Asiria. Y él me imagino, bueno, mis días, mis minutos están contados. Me imagino que fue corriendo, aunque me imagino que no había mucho espacio, y llamó a Eliseo y le dijo, óyeme, allá afuera nos están esperando y mira, nos van a matar. Y Eliseo dijo, este hombre no ha entendido nada, es mi siervo. Él lo voy a contextualizar, va a la iglesia, lee la Biblia, ora, canta la alabanza,
él predica el evangelio, pero por aquí no ve nada. Ve, físicamente sí, pero espiritualmente no. Y entonces Eliseo le dijo, padre, por favor, dale vista espiritual a este hombre que no ve nada. Porque Eliseo que estaba viendo, el ejército de Dios cuidándolo. Entonces necesitamos estar despiertos a la realidad de Dios, más que a nuestra propia realidad. Porque aquí no tiene problema aquí. Yo tengo problemas. Pero la realidad de Dios es superior a esos problemas. Y cuando nosotros caminamos en fe, nosotros hacemos cada cosa que solamente cuando uno entiende las cosas de Dios, uno puede entender. Pero la gente que está del lado allá, y puede ser cristiano, dice, pero ¿cómo puede ser posible que él haga eso? Le voy a contar algo. Uno de mis propósitos de Colombia fue participar de un evento de cosmovisión bíblica de un maestro que se llama Darren Miller. Espectacular. Eso ha cambiado mi vida y mi manera de ver las cosas bíblicamente. Y yo recuerdo que, preparamos el viaje, compré el tiquete, se compró el tiquete inclusive para el viaje a Medellín, pero todavía me faltan cosas por pagar, pero yo no camino mirando mi necesidad, sino camino mirando lo que Dios puede hacer, porque si Dios me dijo que fuera, si Él invita, Él paga. Entonces tenemos que movernos de ese confort que muchas veces tenemos y nos queremos acomodar para vivir la vida de Dios, que nos está invitando a ¿qué? A morir a nosotros mismos y a entender que mi vida no solamente pertenece a un lugar, puede ser que también pertenezca a otros lugares donde Dios quiera bendecir a otra gente. Imagínense que yo, orando en mi casa, Padre, ¿qué sermón voy a predicar? Siempre es una responsabilidad. Yo en el devocional, yo no había visto, y empiezan a hablar de Nabucodonosor y la estatua. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede ser posible que lo que se está haciendo en alabanza tenga que ver con la predicación? Porque Dios quiere dar un mensaje. Tú te puedes olvidar de todas las cosas hoy. Tú puedes irte hoy para tu casa y se te puede olvidar todo lo que dije, pero no olvidar es esto. Entiende que tu vida, la que el Señor te ha regalado y compró en la cruz del Calvario con su sangre, tú tienes que entender de que tu vida la fe en Él vale más que la vida aquí. Que el aquí, que el ahora, que el mañana. Y si tú entiendes esto, si tú quieres dar el fruto que tienes que hacer con la semilla, morir. Ahora, eso no es fácil. Porque esto es una cosa de todos los días. Yo a veces quisiera coger un martillo y darme el martillazo a mí mismo. Pero no puedo. Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y a veces quisiera coger mis pensamientos y, no sé. Y a veces quisiera coger mis propios deseos. Pero no puedo, es una lucha espiritual. Pero entiendo que mi fe en Jesús tiene que ser más importante que lo que yo quiero, que lo que yo deseo, que lo que yo anhelo, que mis proyectos. Y es tremendo cuando uno entiende esto, uno entiende que uno está sirviéndole al Señor y que no hay nada que yo pueda hacer para impresionar a Dios. Eso no tiene sentido. Ay, Señor, voy a hacer esto para que veas que yo te amo. ¿Se convierte en qué? En un sacrificio. Porque lo estoy haciendo a mi manera, a mi forma. No funciona así. Funciona cuando Dios me habla a través de su palabra y me dice, haz esto. Y cuando Él me dice, haz esto, normalmente nosotros vamos a decir, no lo voy a hacer. ¿Sí o no? Y empieza una batalla. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago?
Pero obedecer a Dios es lo mejor. No hay nada que sea mejor en la vida cristiana que entender que tenemos que obedecer. Obedecer a Dios no hay nada superior a eso. Quiero terminar con una oración y decir algo antes. Nosotros como seres humanos estamos llenos de estructuras. Ustedes se orientan. Estructuras. ¿Sí? Y necesitamos estructuras para vivir. Pero cuando esa estructura se convierte en un impedimento para seguir a Jesús, esa estructura tiene que ser desechada. O sea, yo no sé qué estructura, uno normalmente mientras más edad, uno trata de acomodarse más y hacer estructuras donde uno pueda sentirse más sólido, más. Pero muchas veces esas propias estructuras son las que están impidiendo que yo obedezca al Señor. Y Dios quiere hacer cosas diferentes en este tiempo. A ver, no diferentes porque van a ser nuevas, sino diferentes porque estamos viviendo de la estructura y no de lo que Dios quiere hacer. Y a veces me duele tanto ver cómo estamos tan centrados en nosotros mismos y estamos olvidando de hacer lo más importante, que es obedecer al Señor. Recuerda esto, la fe en Jesús es más importante que mi vida. Mi fe en Jesús es más importante que mi vida. Dile a que tienes a tu lado, mi fe en Jesús es más importante que mi vida. Y a partir de ahora voy a vivir de esta manera. Como le dijeron a esta gente a Nabucco. No nos hace falta ni tiempo para contestarte. El Dios que tenemos nos puede librar, pero si no nos libra igual, nuestra fe vale más. Vamos a orar. Padre, en esta bonita mañana, Señor, estamos delante de ti para decirte que te amamos, Señor, y estamos dispuestos a decirte en esta mañana que te queremos pedir perdón, Señor, porque hemos puesto tantas cosas delante, Señor, como obstáculos. Hemos puesto tantas cosas, Señor, para no obedecerte. Hemos puesto, o tenemos en nuestra